Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Tardes. Buenas. Le puedo silenciar. Hola, Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, ya somos 32. Ya se va animando la gente. No, está conmigo. Sí. Pero eso también. Estoy arrancado. Yo estoy arrancado, no tengo más. Bonito Peña, ¿eh? Sandra, 2 minutitos. Empezamos, Sí. ¿vale? Vale, estupendo, estupendo. Tenemos 35. Y sí, vas. O sea, que sí, en este caso no es por eso, no parece que sea por eso. Bueno, pues vamos a empezar, que ya son las 6:05 y así aprovechamos al máximo el tiempo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar de SIC y MAT. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Gómez. Sandra, bienvenida. Gracias, Vamos a Roberto. tratar el tema de la gestión del talento en adolescentes en aulas COVID. Os cuento un poquito sobre Sandra. Sandra es docente, es filóloga, es apasionada de la educación real y significativa, entiende el emprendimiento como forma de vida y le gusta enfocar la educación como un entrenamiento de competencias y un acompañamiento continuo, especialmente en la etapa adolescente. También es fundadora de Talento Adolescente, es experta en hemogestión, máster en neurociencia aplicada a la educación, inteligencias múltiples, mindfulness, es formadora en Educando Consultoría y también colaboradora con la Fundación Promete. Así que os dejo con ella y Sandra, cuando quieras. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que pasemos un buen ratito, que os guste la sesión. Yo la verdad es que a la hora de preparar la sesión tuve muchas dudas porque, bueno, esto tenía que haberse dado este pasado verano y todos nos estamos enfrentando a una situación que no hemos vivido nunca, ¿no? Está siendo especialmente retador para algunas profesiones y, por supuesto, en el aula así es. Entonces, hoy quería acercarme un poquito a hablar más de tú a tú. No voy a utilizar ningún tipo de presentación. Sí que os voy a comentar que voy a poner respecto a todo lo que voy a mencionar aquí
un descargable durante las próximas, de lo que resta de mes, en mi página web, que es www.talentoadolescente.com, y ahí subiré un descargable, me lo podéis pedir por redes con total confianza y yo os lo enviaré. Que bueno, que va a tratar un poco de todo lo que os voy a comentar ahora, ¿no? Como bien ha dicho Roberto, me encanta hablar de educación. Yo la educación la entiendo con mayúsculas y para mí con mayúsculas es todo lo que verdaderamente supone un acompañamiento, porque para mí la educación no es otra cosa, ¿no? Un acompañamiento a, en este caso, adolescentes y jóvenes. Voy a hablar tanto de secundaria como de bachillerato, FP y universidad, ¿no? Que muchas veces son los grandes olvidados, ¿no? Hablamos mucho de aula de secundaria, nos olvidamos de la grandiosa FP y también del aula universitaria. Entonces, bueno, ¿por qué titular a este webinar Gestión de talento en aulas COVID? No es para hacerlo más llamativo, simplemente porque gestionar un aula adolescente, un aula joven, realmente ya supone un reto de por sí y está suponiendo un verdadero reto en los últimos meses, porque se nos han presentado nuevas situaciones. Yo, como bien mencionaba Roberto, fundé un proyecto propio llamado Talento Adolescente, en el que además de en el aula, también trabajo con los jóvenes de manera personal, de tú a tú, a nivel, vamos a llamarlo, de coaching, un poquito de asesoramiento en autoconocimiento. Y durante los últimos meses me he enfrentado tanto dentro de la enseñanza como fuera de ella y dentro del proyecto a diversas situaciones, como por ejemplo jóvenes que han perdido a personas cercanas, abuelos, familiares y demás. Algunos de ellos que directamente como que han abandonado los estudios, como que han dejado de ver un sentido a todo lo que hacían. Y bueno, pues se han dado situaciones que, como digo, se suelen, o repito, ¿no? Se suelen dar y pueden aparecer en cualquier momento, pero que se han magnificado durante los últimos meses. Por eso me parecía importante hablar de la situación en este momento actual que estamos todos viviendo. ¿Por qué gestión de talento? Y no solamente emocional. He hablado y os puedo facilitar charlas, material sobre gestión de conflicto en el aula, gestión emocional en adolescentes. Gestión de talento precisamente porque especialmente en las últimas semanas me estoy enfrentando a muchas preguntas que tienen que ver con esa preocupación que parece que no existe, pero que los jóvenes verdaderamente tienen hacia un futuro que ven completamente incierto. Entonces, de ahí surgen un montón de preguntas, ¿no? Gestión de talento es gestión de aquellas, el talento se entiende, ¿no?, como aquellas habilidades en las que somos buenos, en las que habilidades que tenemos, que no tienen por qué ser nada del otro mundo, ¿no? Ahora se habla de talento y parece que nos vamos a programas como Tú sí que vales o cosas así, en los cuales tienes que tener como algo muy específico, hacer acrobacias y no tiene nada que ver, ¿no? El talento también son ciertas habilidades que nosotros podemos tener y que nos ayudan al final a desarrollar una ocupación, ya sea profesional o bien que nos influyen a nivel escolar, ¿no?, como les pasa a ellos. Muchas veces los jóvenes desconocen completamente cuáles son sus talentos y cuáles son sus habilidades porque están muy separados de las personas que verdaderamente son. Todos sabemos que hay una etapa que es ese cambio de primaria a secundaria especialmente, en el cual empiezan a engullir mucha materia y les ocupamos continuamente y les metemos en una espiral de hacer y se separan mucho del ser. Así nació precisamente mi proyecto, ¿no? Fue a raíz de un taller que yo organicé para mis propios alumnos, para jóvenes. Se organizó un sábado, yo pensaba que de verdad que pues casi ninguno iba a aparecer y al final vinieron bastantes, como unos 30 jóvenes al taller. Y en este taller hice un ejercicio muy simple, pero que para mí fue súper relevante, que fue pedirles que enumerasen del 1 al 10 en una hoja y simplemente escribiesen 10 cosas que a ellos les gustaban o que les motivaban, que realmente les hacían sentir plenos. Empezaron con mucho ímpetu,
pero es verdad que a la tercera o cuarta frase ya se quedaron sin poner nada, ya se miraban los unos a los otros, ya no sabían qué escribir y a mí me resultó verdaderamente llamativo, ¿no? Cómo una persona, especialmente en esas edades que se supone que tienen que disfrutar más de la vida porque gozan de, gracias a Dios, ¿no?, de menos responsabilidades, cómo están tan separados de ni siquiera saber qué es lo que me gusta, no saber escribir cuáles son mis gustos. Entonces, bueno, así comenzó ese mismo día, fue como comenzó el proyecto y como yo comencé a ver que aparte de esa labor docente, tenemos o podemos tener una gran influencia en las personas, no solamente como docentes, ¿no? Padres, madres, figuras de ejemplo, de modelo, de referencia, figuras de autoridad en las que se están fijando continuamente. Entonces, cuando se les habla de futuro, ellos no pueden ver con claridad, no están viendo ni siquiera su propio presente, están totalmente desconectados de sí mismos y si encima les metemos en una situación como la que estamos viviendo ahora, en la cual de repente han desaparecido trabajos, de repente han visto personas a su alrededor que tenían experiencia o desempeñaban alguna labor que de repente han tenido que dejar para dedicarse a algo completamente diferente y poder salir del paso. En este momento, claro, ¿cómo les hablamos a ellos de a qué se pueden dedicar, de qué es lo que se supone que tienen que hacer con sus vidas y de qué se supone que tienen que tener en cuenta, ¿no? Tanto dentro del aula, repito, como fuera, porque al final esto es un trabajo de vida. Yo siempre que hablo especialmente de adolescencia, aunque podríamos hablar de cualquier edad, podríamos hablar de primaria, podríamos hablar de nosotros mismos, siempre hay que tener en cuenta el autoconocimiento. Ya se ha dicho muchas veces, sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional posible, porque uno cuando está desconectado de sí mismo no puede escoger, ni siquiera puede saber qué es lo que quiere ni qué es lo mejor para él, ¿no? Lo que sucede es que cuando nos metemos a hablar de talentos, de habilidades, de cómo escojo yo mi rumbo, hablamos de dos cosas muy diferentes. Unas son las llamadas habilidades blandas, las soft skills, o las habilidades duras o hard skills, ¿no? Que serían estas segundas, los conocimientos, todo lo que sabemos hacer en cuestión a materias, en cuestión a habilidades concretas que desarrollar, qué deportes sabemos hacer, qué organización sabemos tener. Y luego yo creo que un poco, de hecho, es el problema, ¿no?, que resulta confuso llamar habilidades blandas a las que yo, por ejemplo, y esto es opinión personal, considero las más fuertes o las más duras, que son aquellas que tienen que ver con el mundo emocional, de cómo todas aquellas habilidades que tienen que ver con el mundo intrapersonal y las relaciones interpersonales, de cómo yo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con los demás. Y ahí entramos en liderazgo, entramos en empatía, en resiliencia y todas esas habilidades muchas veces están totalmente desconectadas de las habilidades duras. Cuando juntas forman un tándem que verdaderamente nos interesa, ya digo, tanto fuera como dentro del aula. Hablemos entonces de la importancia que tiene esto, como digo, sobre todo especialmente en alumnos de secundaria, bachillerato, FP o universidad. Y es que hablar de adolescencia muchas veces nos provoca incluso dolor de cabeza, es una palabra que normalmente nos da un poquito de grima incluso a veces, ¿no? Nos resulta una etapa verdaderamente retadora, verdaderamente complicada y es que así lo es, pero es la etapa más bonita. A mí me fascina y yo cuando puedo pedir grupos siempre verdaderamente son con los que más disfruto. Por supuesto los más retadores, como digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas más complicadas, pero al final me resulta verdaderamente gratificante trabajar con estas edades. ¿Por qué es tan importante la adolescencia? Es una segunda oportunidad para aprender en la vida, es una segunda infancia. Recordemos que en la adolescencia, o si no lo recordamos, yo os lo cuento, se produce la famosa poda neuronal o sináptica que permite que todas las conexiones que se han hecho desde la infancia hasta esta etapa preadolescente, hagan una especie de limpieza.
Desde que somos pequeños empezamos a aprender un montón de cosas, pero no todas ellas nos van a resultar útiles para el resto de nuestra vida. Entonces, la adolescencia es el momento de la vida en el que se produce una poda, digamos, eso, una limpieza muy profunda. Todo lo que sucede, por tanto, en estos años es verdaderamente importante, porque todo se va a agravar, vamos a comenzar a agravar. Aquí empieza nuestra etapa adulta. Empezar, cuidado, que no tiene nada que ver la edad. A los 18 una persona no ha alcanzado ni de lejos la madurez cerebral. Esto no llegará hasta los 20 y tantos años. Por eso, ¿vale? Y de ahí que uno de los mayores problemas o quizás uno de los mayores retos que tenemos sería ver de qué forma podríamos escoger nuestro rumbo profesional llegada a esta edad. Lo escogemos a una edad en la cual todavía no estamos preparados mentalmente para ello. Durante estos años, como digo, se empiezan a limpiar todos esos circuitos neuronales inservibles que ya no vamos a necesitar más y empezamos a grabar unos nuevos. Quiero que os imaginéis estas conexiones neuronales, ¿no? como caminitos que yo voy transitando todos los días y empezamos a grabar nuevas conexiones. De aquí vienen también las creencias que formamos, ¿no? desde pequeños, desde incluso en la etapa adulta, ¿no? Cuando empezamos una nueva etapa o se nos plantea una nueva situación y comenzamos a desarrollar una nueva creencia, a desarrollar un nuevo hábito. Todo es un nuevo camino a transitar. Por supuesto, el conflicto más serio se da entre el sistema socioeducativo que tenemos y las necesidades biológicas y naturales. Cuando los chavales chavales y chavalas entran en adolescencia, debido a la gran actividad que tienen hormonal, necesitan, por ejemplo, ¿no? Por poner uno de los ejemplos, necesitan irse a acostar más tarde y también necesitan despertar más tarde. No es un capricho, es una necesidad biológica y natural que sufrimos todos. De ahí que se empiecen a quedar más tiempo con, por supuesto, las nuevas tecnologías no facilitan esto, ¿no? Pero de ahí que todos, yo recuerdo que me quedaba viendo series hasta tarde, que no me podía dormir, incluso cuando tenía que madrugar mucho, y es por la, como digo, por la gran actividad hormonal que tenemos que mantiene el cerebro despierto hasta más tarde. Por supuesto, el sistema educativo, por ejemplo, los horarios que tenemos actualmente en el sistema educativo no apoyan para nada estas necesidades, con lo cual imaginemos el típico día que nosotros como adultos no hemos descansado bien o no hemos podido dormir, que lo vamos arrastrando durante todo el día, que todo el día nos cuesta muchísimo, que no podemos rendir bien, que no encontramos la fuerza para hacer nada y nos sentimos completamente cansados. Pues imaginemos esto día tras día, que es lo que les sucede a ellos, porque verdaderamente no llegan a descansar. Voy a permitir que Roberto, ¿vale? Que no lo he dicho, guarde todas estas preguntas para que luego me las paséis y os iré comentando. Luego, dicho esto, por supuesto, nosotros no podemos o no tenemos ahora mismo la potestad de verdaderamente cambiar esto. Esto no nos compete, pero hay muchas otras cosas que sí que podemos hacer con ellos. Y es volver nuestra mayor labor como los acompañantes, porque al final no les estamos enseñando nada. Nosotros no vamos a morir con todo aprendido tampoco. Estamos todos en un camino y vamos a encontrar personas más maduras y menos maduras, va a dar igual la edad que tengamos. Y al final se trata de acompañarnos los unos a los otros. Es verdad que ellos necesitan de más asesoramiento, de más acompañamiento. Entonces, nosotros estamos ahí para ello. Y para, sobre todo, creo que la labor docente o el principal ingrediente que tenemos es ese acompañamiento para que no se lleguen a desconectar de su ser, como decía antes, que no se metan en el hacer y se desconecten de ellos mismos. ¿Cómo hacemos esto desde el aula o cómo lo podemos hacer incluso en casa? Como os digo, he trabajado también con familias y también lo trabajo de la misma forma. Pues creando los entornos o las oportunidades necesarias para ello. Se puede hacer. Es verdad que, por ejemplo, en el aula, cuando tenemos un gran temario que cubrir, no es que lo prioricemos siempre, pero soy la primera que se ha enfrentado a esto tiene que entrar porque me da igual, porque tengo un grupo de bachillerato y tiene que entrar para EBAU y al final tengo que meter caña.
y al final nos desconectamos de lo importante que son ellos. Imaginaos cómo se tienen que sentir siendo como un número más dentro de una clase en la cual tienen que, es un cajón donde vamos metiendo, como el que mete calcetines y hasta que está hasta arriba y ya explota, ¿no? Entonces, el sentimiento ese de ser un producto más que una persona, al final les acaba mermando mucho y les hace desconectarse. Les hace desconectarse totalmente. Lo mejor que podemos hacer, a mí es lo que más me funciona, es si no encuentro el tiempo para desarrollar actividades mega divertidas, mega motivadoras, sobre todo que les ayuden a reflexionar. Para mí la metacognición es súper importante en el aula, entrenar esa competencia de aprender a aprender, de que ellos reflexionen sobre cómo están aprendiendo, cómo están evolucionando como personas, cómo están evolucionando como alumnos, saber qué necesitan, saber cómo expresarlo. Entonces, para mí, la reflexión para mí es la clave del éxito en este tema, ¿no? Tanto en el aula, como digo, como también en casa. Es fundamental. ¿Cómo lo trabajamos? Pues de dos maneras diferentes. Podemos tenerlo en cuenta desde una perspectiva un poco más escolar, ¿no? O profesional, y también desde una perspectiva más personal. Yo creo que van, como digo, muy unidas. A mí no me gusta o trato de no mirar a mis alumnos de una manera desconectada de esta es la persona y este es el alumno, ¿no? Intento que sea un compendio y tenerlo siempre muy, muy, muy presente. Podemos acompañarles personalmente de una forma transversal también dentro del aula. Es cierto que si yo, por ejemplo, soy una profe de matemáticas y estamos viendo ecuaciones en el aula o estoy en FP y estamos viendo el sistema, pues no soy muy entendida, ¿no? Pero el sistema de inyección de un coche, por ejemplo, el sistema de arranque, lo que sea. Al final yo tengo que explicar ese temario en clase, totalmente cierto, pero también es bueno que yo dedique tiempo a que el alumno vea cómo está evolucionando y cómo está adquiriendo esos conocimientos. Es decir, que no nos centremos solamente en el resultado de si al final, en lo evaluable, digamos, en lo cuantificable mediante una nota, si estoy adquiriendo estos conocimientos, si he entendido perfectamente las ecuaciones, sino también entender que lo importante va a ser el proceso. Porque al final, si les preparamos o somos educadores en mayúsculas, les prepararemos para la vida y la vida tampoco tiene un resultado, el único resultado es que ya no estemos aquí. Entonces, como la vida en sí es un proceso, de lo que se trata es de que pongamos ejemplos, me da igual con ecuaciones que con teorías filosóficas, al final que lo que desarrollemos sean procesos en el aula y que ellos lo vean, que vean su evolución. ¿Cómo vamos a hacer referencia a todo esto? Y aquí es donde digo que voy a facilitar estas herramientas en un descargable que podréis pedirme, como digo, tanto en la página web, por redes, con total confianza. Por un lado, podemos ver o tener en cuenta las fortalezas o áreas de mejora. A mí no me gusta llamarlo habilidades porque todo es susceptible de ser mejorado. Por tanto, me gusta decir que por un lado hablaremos de sus fortalezas y sus áreas de mejora, algo un poco más hard skill, ¿vale? Algo más referido a esas habilidades duras, a esos conocimientos. Por otro lado, ayudándoles en ese componente emocional que tiene el aprendizaje y el crecimiento. Y por último, en la acción y respuesta. Es decir, vale, perfecto, yo me autoconozco, me voy haciendo consciente de mí mismo, voy viendo qué fortalezas tengo, cómo me siento con esto, con lo otro, pero qué respuesta quiero dar, ¿no? Dentro de las fortalezas y las áreas de mejora, lo que es importante es que en nuestro acompañamiento nosotros seamos capaces de plantear, las preguntas son poderosísimas. En coaching la herramienta fundamental son las preguntas y las preguntas poderosas, las preguntas abiertas. Las preguntas de has entendido o no has entendido solo tienen una respuesta, sí o no. Vayamos de nuevo a las preguntas abiertas, que son las que a ellos les hacen abrirse a reflexionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo he explicado un temario dentro del aula o si yo soy madre, padre y he explicado qué determinada tarea vamos a hacer en casa los sábados, lo importante es que luego desarrollemos esa reflexión. ¿Cómo?
pues preguntándoles ¿qué me ha resultado más complicado? ¿Qué me ha resultado menos complicado? ¿Por qué? Porque creo que esta ha sido la parte más complicada de aprender las ecuaciones. ¿Qué creí que iba a costarme que al final no fue así? ¿Qué áreas puedo mejorar? Si yo he trabajado en equipo, algo muy interesante siempre dentro y fuera del aula, si yo he trabajado en equipo, ¿cómo me he visto? ¿Qué he aportado? ¿Podría haber aportado algo más? Si volviese atrás, ¿aportaría algo más? ¿Podría aportar algo nuevo la próxima vez? ¿Por qué es tan importante la pregunta? Y esto aquí me da igual hablar de fortalezas que hablar de emociones, que hablar de lo que sea. Las preguntas siempre van a ser, y las reflexiones van a ser tomas de conciencia para ellos. Vamos a poner que yo tengo un problema de salud y tengo un quiste que yo no me veo. Si yo no sé que tengo un quiste, en ningún momento voy a poder tratarlo. Entonces, es cuando somos conscientes de las cosas cuando podemos hacer algo por ellas. Hay una coach y astróloga que yo sigo que me encanta cómo habla y ella lo resume en una frase de: una vez somos conscientes no podemos ser indiferentes. Cuando yo conozco algo, es entonces cuando yo puedo decidir y puedo trabajar sobre ello. Si yo no soy consciente de algo, desde luego no voy a poder hacer nada. Y si sí lo soy, a lo mejor decido que no quiero modificarlo, que quiero seguir igual, pero eso ya depende de la decisión que yo tomo. Pero sí soy consciente de lo que está pasando. Vale, estoy leyendo una de las preguntas y más o menos sí, tenía pensado contestar esto ahora. A mí me gusta desarrollarlas en clase y fuera de clase, de manera individual, de manera grupal. Incluso llega un momento que ellos, por inercia, aprenden a gustar de estas reflexiones. Algo que os va a resultar muy interesante es que generalmente, si vuestros alumnos no tienen costumbre de trabajar autoconocimiento en clase, como digo, siempre de una manera, aunque sea transversal, no se van a abrir de primeras, les va a costar mucho participar en estas preguntas y les va a costar muchísimo abrirse. Yo, por ejemplo, este curso he empezado con grupos nuevos que no conocía de antes. El primer día, cuando yo hice preguntas de toma de conciencia, fueron preguntas que a ellos les resultan, no les parece que estamos trabajando autoconocimiento. Pero, como os digo, hay que tomar conciencia y saber desde dónde parte uno. A mí me encanta saber desde dónde parto con ellos y si no les he visto antes, quiero saber desde dónde empezamos. Entonces, yo a lo mejor les preguntaba qué tal el curso anterior, qué les había resultado más difícil, qué expectativas tenían con respecto a este curso, qué esperaban. Y hubo una de las respuestas que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue de un chaval que repite este nivel por tercera vez. Y él me dijo directamente: a mí me encantaría la asignatura si la entendiera. Yo creo que me resultaría muy llamativa. Y a mí su respuesta, a pesar de que alguna vez yo me la haya planteado, a mí me da pistas. Se autoconoce él porque nunca había dicho eso en alto, pero también lo conozco yo. Me da pistas sobre cómo yo puedo trabajar también dentro del aula. Y si yo parto de cero, o estoy partiendo de uno en este grupo, yo ya sé que una de las principales cosas que tengo que trabajar es la seguridad. Cuando ese chico se vea capaz de hacer una frase o se vea capaz de hacer, en mi caso con inglés, ¿no? Se vea capaz de construir unas frases y se vea capaz de defenderse un poco, ya simplemente con esa primera seguridad que va a ganar, yo ya voy a tener inercia para tirar de ahí. Pero necesito saber que parto desde ahí. Entonces, no están acostumbrados a que se les pregunte. Yo a veces cuando pregunto en clase, bueno, ¿y cómo os habéis sentido con este ejercicio? Me miran raro. ¿Cómo que cómo nos hemos sentido? No nos vas a poner una nota y ya está, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto? Pero es muy interesante porque luego empiezan a coger esa inercia y entre ellos, incluso cuando trabajan en equipo, saben, digamos, hacerse ese coaching, esas preguntas poderosas los unos a los otros, porque al final aprenden esto para toda su vida. He tenido alumnos que se han planteado cosas con temas personales, ¿no? Cuando han empezado a tener relaciones de pareja y demás, gracias a cosas que hemos visto así transversalmente o de una manera un poco random, un poco distendida en clase. Test de competencias, maravilloso. Eso da un punto de partida, siempre, nos hace saber desde dónde comenzamos. Y esto respecto a las habilidades duras. Con las habilidades blandas o con ese componente emocional,
ocurriría lo mismo. Cuando se habla de emoción dentro del aula o en el aprendizaje, nunca, o en mi opinión, no tiene que ver, se confunde mucho o confunde en sí mucho de lo que se ha hablado, de que esto de la emoción en el aprendizaje. La emoción en el aprendizaje no es que a mí me tenga que gustar, imaginaos, ¿no? Que a mí me tengan que gustar las asignaturas, porque sería un caos, me tendrían que gustar todas, y eso no es así. La emoción significa, o a lo que hace referencia esta importancia de las emociones dentro del aprendizaje es, como os decía antes, al final las conexiones neuronales que se hacen son como caminitos, uno que va pasando por encima del otro, ¿no? Yo lo voy recorriendo todos los días. Entonces, imaginaos que yo soy una persona a la que se le dan fatal las teorías filosóficas. Entonces me enfrento a una un día, se me da fatal, esto se me va a dar muy mal. Al día siguiente me enfrento a lo mismo, ya sabía yo que no lo iba a entender. Al tercer día pasa más o menos lo mismo. Yo lo que voy a ir reforzando, igual que se puede reforzar algo positivo, voy reforzando una idea negativa de que yo no soy capaz de hacer esto. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, lo que voy al final afianzando es lo que decimos una certeza que yo me empiezo a creer que es verdad. Las llamadas creencias en programación neurolingüística, ¿no? Yo empiezo a tomar algo que yo estoy sintiendo, una percepción mía, la empiezo a tomar como una realidad para mí. No soy buena en esto. ¿Qué sucede con este componente emocional dentro del aprendizaje? Que empiezo a desarrollar asociaciones. Todos hemos escuchado una vez alguna canción que por algún motivo nos hace sentir raros o mal o tristes y no sabemos por qué. Muy probablemente está asociado a alguna vivencia en la cual se grabó en nuestro subconsciente la canción que estábamos escuchando y nosotros no éramos ni siquiera conscientes de ello, ¿no? Pero nuestro cerebro guarda mucha información y hace muchísimas asociaciones. Entonces empezamos haciendo asociaciones negativas o asociaciones positivas dentro del aprendizaje y a eso se refiere que la emoción es importante a la hora de aprender, no a que nos tenga que gustar. Y por eso es muy importante, considero, esto de las preguntas, esto de la reflexión y la metacognición para que el alumno entienda, porque si a lo mejor el primer, segundo día, cuando la teoría filosófica no ha sido algo que yo he entendido mucho, mi profe se me acerca, incluso algún compañero, y me dice, bueno, ¿qué es lo que te resulta más difícil? A ver, ¿cómo podrías encontrar un símil en tu vida para poder explicar esta teoría? O poneros en parejas y a ver cómo lo podríais explicar de otra manera. O de qué otra forma te gustaría que se te explicase. Lo entenderías mejor con un vídeo. A lo mejor esa apertura a mí me haría asociar esto a algo más positivo y yo ya no afianzaría esa creencia, ¿no? Y ya no asociaría un sentimiento tan negativo a una asignatura. Al final démonos cuenta que todos son percepciones. Entonces, lo que hacemos con la reflexión dentro del aula, con la metacognición, es cambiar o permitir una perspectiva diferente. No tiene que ser ni mejor ni peor, pero variando la perspectiva, yo lo que le digo al alumno es, al final hay muchas maneras de verlo. ¿De cuál lo quieres ver tú? ¿Quieres seguir por aquí por decisión propia o te das cuenta que lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Entonces, por eso nos ayuda. ¿Cómo puedo hacer referencia a este componente emocional? Pues si antes decíamos qué es lo que más me ha costado, porque tenga más habilidad, porque sea planificación, organización, concentración, al componente emocional le añadiríamos el qué he sentido cuando he terminado, por ejemplo, este proyecto con mis compañeros. ¿Me he sentido apoyado? ¿He sentido que apoyo al otro? ¿Qué ha pasado cuando se nos ha presentado este obstáculo? ¿He respondido o bien he reaccionado? ¿De qué manera me gustaría hacerlo en otra ocasión? ¿Qué emociones veo que son mis puntos débiles dentro del aprendizaje? ¿Me enfado cuando algo sale mal? ¿Me frustro? Todo lo contrario, le echo humor y al final, fíjate, salgo de las cosas así y al final hacemos que nuestros alumnos, que nuestros hijos también, como digo, esto vale para la vida, para nosotros mismos, nos vamos dando cuenta, gracias a esa observación, de cómo realmente estamos haciendo las cosas, por qué conseguimos lo que conseguimos, ¿no? Cuando todo esto termina y yo provoco todas estas reflexiones más enfocadas a las habilidades que tiene mi alumno o talentos, o bien a todas esas emociones que van asociadas a su aprendizaje,
pasamos a hablar de la acción. En la acción es muy importante la pregunta retadora, porque, vale, perfecto, yo ya soy muy consciente, me conozco muy bien, yo ya sé que, por ejemplo, me cabreo mucho cuando las cosas no salen como yo quiero, pero en este momento, entonces, necesitamos acción, necesitamos una respuesta por parte del alumno. Vale, perfecto, ahora ya sabes que es así, que cuando tienes una situación difícil, ya te conoces a ti mismo y estás viendo, estás observando que tu primera reacción es el enfado, que en vez de responder estás reaccionando. ¿Qué te sirve a ti cuando estás enfadado? Pues bueno, pues al final a mí me sirve respirar tranquilamente, al final me sirve salir a dar una vuelta. Pues bueno, pues como en el aula no puedo dar una vuelta, pues a mí lo que me sirve es estar callado o intentar quedarme en blanco sin hablar nada durante 10 minutos. Permitimos ese espacio, ¿no? que se busque cuál es el paso que yo quiero dar. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Frustrarme menos o no frustrarme tan rápido, por lo menos llegar a gestionarme para encontrar calma dentro de ese enfado que a mí me entra, ¿no? O aprender a gestionarme cada vez más rápido. Pues aquí tenemos preguntas como ¿cuál es el primer paso que puedo dar para no reaccionar tan rápido? ¿Puedo pedirle ayuda a alguien? ¿Necesito algo de alguien en ese momento? ¿Necesito hablar con mi profesor y que mi profesor y decirle, oye, mira, cuando me veas enfadado, necesito por favor que me des 5 minutos porque si me empiezas a preguntar a lo mejor me agobio? ¿Necesito pedir algo a alguien? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué quiero conseguir y para qué lo quiero conseguir? Que tenga un sentido las cosas que ellos quieran conseguir. Vale, yo quiero estudiar medicina. Perfecto, ¿para qué? ¿Para qué quieres estudiar medicina? No por qué, no tus razones, porque te gusta, vale. Pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene para ayudar a los demás? Tenemos que encontrar el sentido de las cosas, ¿no? Con ellos. Y como veis, esto es aprendizaje de vida. Para mí la pregunta es, bajo mi punto de vista o en mi experiencia, el arma más grande que tengo dentro del aula. ¿Y qué pasa cuando trabajamos todo este autoconocimiento y queremos hablar de orientación con ellos? Como os decía, ¿cómo les hablamos ahora, por ejemplo, de toda la situación COVID? Lo primero es, no sé si os ha pasado en clase, si os ha pasado en casa, yo ya he tenido varios alumnos y algunos mayorcitos que la pregunta que me han hecho es, ¿cuándo crees que vamos a dejar de llevar mascarilla? Porque yo, por ejemplo, como os digo, son grupos nuevos, no conozco, cosa que me apena profundamente, las caras de mis alumnos. No las he visto nunca, no completamente. Entonces, a mí me da muchísima, muchísima pena. Y cuando ellos me preguntan que si creo que en algún momento esta situación va a cambiar, me doy cuenta de cómo necesitan que nosotros, como figuras de referencia, aunque parezca muchas veces que nos tienen manía, que no estamos ahí realmente, no nos lo tomemos como algo personal. Nos están retando, pero no nos están retando a nosotros, se están retando a sí mismos. Lo digo muchas veces, cuando aquel alumno que tenemos más rebelde dentro de clase, probablemente es el que más lata nos da a nosotros, pero probablemente va a ser una persona con muchas herramientas en un futuro, porque es una persona que probablemente en un futuro se va a plantear y va a cuestionar todo lo que hay a su alrededor. No es lo mismo, yo por ejemplo he tenido muchos problemas emocionales en la vida adulta por haberme callado y aceptado y simplemente hacer todo lo que me decían en la infancia. Aquel que es más rebelde cuestiona más cosas, tiene más apertura, más iniciativa. Entonces, sí que supone un reto dentro del aula, pero tenemos que comprender que al final es una forma de ver la vida. ¿Cómo les orientamos? ¿Cómo les hablamos ahora de futuros trabajos? Sobre todo cuando muchos de ellos están desapareciendo. Es importantísimo, o yo es lo que estoy tratando de hacer, yo estoy intentando abrir espacios en el aula en el cual, aunque sea en inglés, que es mi asignatura, pero que se hable del cambio, que entiendan que todo escapa a nuestro control. ¿Cómo he hecho eso muchas veces? Porque a lo mejor con algunos que son más preadolescentes, más pequeños, no puedo tener este tipo de reflexiones, ¿no? Pero probad a hacer un ejercicio en clase o en casa para el cual les mandéis cualquier cosa. Vais a hacer este trabajo grupal entre 4 y a última hora reducid el tiempo, de golpe, quitarles de repente 10-15 minutos. Eso es adaptarse a un cambio.
En ese momento se va a ver quién se cabrea, se va a ver quién se echa a llorar, quién se lleva las manos en la cabeza, quién coge aire y es capaz de coordinar a su grupo. Y simplemente utilizadlo como una reflexión, ¿no? Podemos utilizar un montón de actividades de aula para eso, para provocar reflexiones. Que ellos vean y prueben, sobre todo, es lo importante, que prueben, que experimenten lo que es el cambio, que al final todo escapa, que lo único que nos tenemos es a nosotros mismos y realmente podemos contar con nuestra actitud cuando las cosas pasan y que no siempre va a ser la mejor, que reaccionar muchas veces y enfadarse, que también estará bien, pero que reflexionen sobre ello, que sean conscientes, que si yo me enfado no está mal, hablar con ellos de que si yo me enfado no está mal, pero que tengo que saber que estoy enfadándome, que tengo que ser consciente de que al final es una elección que estoy haciendo. Hablemosles de motivación. Cuando yo les hablo de motivación siempre pongo a una persona a la que yo admiro un montón y sé que ellos también, y por eso como coincidimos lo utilizo. Yo utilizo siempre a Rafa Nadal y siempre les digo lo mismo. A todos nos encanta Rafa. ¿Creéis que Rafa está motivado todos los días? Lo está. Ellos me suelen decir, no, yo creo que todos los días no tiene ganas de jugar. Y ahí está la diferencia. Efectivamente, la motivación no son tener ganas, porque una persona como Rafa o la mejor blogger que chicos y chicas tengan por ahí en mente, probablemente no va a ser una persona que haga todo el día lo que le gusta, pero ahí está en la diferencia entre lo que son las ganas de hacer algo y también la voluntad y el compromiso. Cuando nos faltan las ganas, tiene que quedar la voluntad. Ahí podemos hablar con ellos. ¿Qué actividad te imaginas haciendo durante tu vida, o por lo menos de momento, porque también está muy bien hablarles de que algún día pueden cambiar de opinión y estará bien? ¿Qué actividad te ves tú desarrollando en la cual cuando te falten las ganas sabes que vas a seguir adelante y vas a tener esa voluntad, ese compromiso para seguir adelante? Yo todos los días no tengo, ni muchísimo menos, ganas de corregir ni de preparar clases, y hay veces que todos tenemos situaciones emocionales, personales, que no nos dejan incluso ni concentrarnos. Pero todos sabemos que llegamos al aula y al final el compromiso hace que la clase salga redonda, o por lo menos que lo intentemos. Hablarles de salida o futuro de las carreras a día de hoy es muy complicado con la situación que estamos teniendo. ¿Nos tiene que gustar lo que hacemos o tenemos que escoger algo con futuro? Tiene que haber un equilibrio entre las dos y está muy bien que se lo planteemos así. Puede ser que estudiar historia o que estudiar astronomía hoy en día nos parezca que no tiene ningún tipo de salida. Es posible, pero también estamos viendo que mucha gente está haciendo negocio y está haciendo una carrera maravillosa y está aportando un montón simplemente mediante la divulgación. Entonces, existen ese tipo de salidas. Ahí es donde entra el emprendimiento. ¿De qué forma puedo hacer yo que algo que existía ya antes se reinvente y hacerlo de una manera completamente diferente? Ahí entra el espíritu emprendedor, que trabajemos con ellos la creatividad, la iniciativa. ¿Cómo harías esto de otra forma? No tienes por qué inventar, pero a lo mejor puedes reinventar. La cocina es algo que existe desde que el mundo es mundo, y en los últimos años ha ido evolucionando y se ha ido reinventando, porque gracias a programas de televisión, gracias a muchas personas que se dedican profesionalmente a ello y han tenido el valor de reinventar la cocina, estamos viendo que hay otras maneras de hacer las cosas y que ya no es solamente preparar un plato de lentejas, que ahora puedo reinventar el plato, que ahora puedo hacer de ello un show, que ahora puedo hacer de ello un recetario vía Instagram. Hay muchas salidas que no existían, entonces siempre va a haber maneras de entrenar las cosas y de hacerlas de una manera nueva. Entonces, en resumen, porque quiero dar espacio a preguntas, yo os diría de verdad que nuestro rol como docentes, como padres, madres, figuras, como digo, de referencia, al final en esta etapa en la que todo se está magnificando, está por supuesto en trabajar el componente emocional. Yo no sé vosotros, yo os puedo asegurar que lo que yo vi yo no digo que no tuviese importancia, pero aquella clase de sociales que yo di en cuarto de primaria,
yo no recuerdo exactamente qué decía el temario, pero sí que me acuerdo que, por ejemplo, en sexto de primaria tuve una profesora que, como no venía nada de geografía en nuestro libro, nos preparó un cuadernillo aparte, nos hacía hacer redacciones todas las semanas para practicar el redactar, que normalmente es algo que tampoco se estila mucho en clase. Nos hacía inventar historias. Yo me quedo con eso, sí lo recuerdo. Entonces, al final, las asociaciones y lo que nos vale de por vida es lo que sí que guardamos. Y yo llegué a la adolescencia y en esa poda neuronal estas cosas no se me olvidaron. Se me quedaron aquellos aprendizajes importantes. Y gracias a esos maestros que yo tuve, sé o entiendo qué tipo de profesora quiero ser a día de hoy. Y esa es una reflexión muy importante. Yo empecé a dar clases hace 15 años, no tiene nada que ver una clase mía de cuando empecé ahora. Hace 15 años reproducía exactamente lo que había visto de profesores anteriores. Ahora intento reinventar yo también mis formas de ver las cosas, de dar las clases, seguir formándome. Y creo que es muy importante que todos hagamos eso y que nos cuestionemos, que veamos que estamos al final en una relación de cierta manera horizontal con ellos, que les estamos acompañando y que verdaderamente lo que necesitan de nosotros es saber que las cosas van a estar bien siempre y cuando ellos cuenten consigo mismos. Entonces, bueno, dicho esto, espero que más o menos os haya gustado. Yo es lo que a día de hoy más me está sirviendo utilizar dentro del aula y pues si Roberto tiene por ahí preguntas para mí, encantada. Bueno, Muchas Sandra, gracias. gracias a ti. A ver, como hemos dicho, vamos a dejar unos 10 minutitos, ¿vale? Para que la gente también pueda interactuar y pueda... Hemos visto que en los comentarios hay varios comentarios bastante extensos que si alguien quiere activarse el micro y quiere compartirlos o quiere compartir alguna inquietud o alguna realidad que está viviendo o alguna pregunta, pues dejamos este tiempo para hacerlo. Y bueno, pues vamos a ver si alguien se anima. Tú también puedes preguntar, Roberto. Hola, Yo, ¿se a me ver, escucha? mira, Hola. tenemos. Soy Sí, Natalia. Hola, hola Natalia. antes he comentado que, bueno, habíais puesto un test de competencias, que es lo que estás comentando, tú has hecho en puntualización. Y yo soy muy partidaria de convivir muy cercano a los alumnos, es decir, no solamente mantener el trato de docente con la asignatura que voy a realizar o voy a mantener, sino que me gusta conocer bueno, sus historias, porque sus historias nos dan mucho de su vida propia y todos tenemos muchas cosas. Entonces, a veces las posturas y las maneras de actuar tienen mucho que ver con lo que llevas de bagaje detrás y el equipaje que llevas colgado. Entonces, creo que, no sé si es la forma, a lo mejor la mejor manera de hacer la docencia, pero sí que me implico mucho e intento ver donde veo que hay, eso es lo que dices tú, esos que parecen los más folloneros, los que más pasan de todo, pues a veces son los que más potencial tienen y de hecho les hago entender que esa forma de actuar les está demostrando lo que son, es decir, tienen un potencial increíble, en poco tiempo aprenden rápido, sin necesidad de, hay gente que le cuesta muchísimo y gente que no, y esa gente que más follón monta, precisamente es esa, es la que tiene más facilidad para captar las cosas y entonces provoca que los demás sigan su ritmo. Pero yo creo que la capacidad nuestra sería de saber valorar el entender las posturas, el tener esas reuniones como tengo yo, como su tutora con cada uno de ellos, hacerles partícipe de que estoy ahí y que mi manera de enseñar a lo mejor no es la más doctrinal, pero bueno, es mi forma de enseñar y me parece que me está funcionando. Yo el año pasado lo intenté y me funcionó bien y este año pues estoy viendo que a medida que vas viendo los problemas que te van saliendo por grupos y además es que lo ves, lo calas directamente, lo ves venir, estás viéndole la cara y lo estás viendo y gente que a lo mejor es no tiene potencial para hablar y hacer una presentación y eres capaz de que al día siguiente te haga una presentación y digas, Polines, se lo ha currado y ha perdido el miedo, la vergüenza. Eso es a mí me da muchísimo valor, pero sí que es verdad que el que tengan confianza contigo, que te tengan, no tomado la medida, porque eso sí que es un problema, pero el que sí que tengan respeto por ti y te tengan en cuenta para muchas cosas, creo que es importante. Y esa comunicación entre el docente, no el papel de docente, sino que eres una persona más en el grupo,
y yo tengo 55 años, no soy una niña, y entonces hay gente que es más joven que a lo mejor tiene más difícil, pero sí que es verdad que a veces es difícil, pero hay que intentarlo. Yo creo que hasta el último momento tienes que ser capaz de captarle la atención a esa persona, porque ellos han elegido un módulo concreto, yo soy NFP, y no es tontería, es un grado superior y están haciendo algo que cuesta dinero y encima tienen que captarlo. Entonces yo creo que para mí es importante esa conexión directa con el alumno. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Sandra, pero Totalmente. Es que es lo además que estoy pienso. maravillada con todo lo que estás diciendo porque lo comparto plenamente, plenamente. Es que a mí me has transmitido eso y me ha encantado tu charla porque estaba viéndome a mí misma, mucho más joven, pero me estaba viendo. Pero ha sido muy interesante porque me he visto muy reflejada y eso me ha dado un poco de decir, bueno, no lo estoy haciendo tan mal. La verdad es que, a ver, no Bueno, no sé, sabemos, ¿no?, cómo lo estamos haciendo, pero exactamente, como te hasta digo, sí que comparto, vamos, palabra por palabra lo que has dicho. Has dicho algo súper importante, yo no lo he mencionado porque he hablado mucho de comunicación con adolescentes anteriormente y no era el tema de hoy. Y es que precisamente has dicho eso de que te tomen la medida, ¿no? Y ahí está ese límite entre tú como docente, saber poner esos límites, que ellos sepan hasta dónde pueden llegar contigo y además lo agradecen, porque no a nivel de aula, gracias a Dios, o por suerte, por desgracia, no lo sé, pero a nivel familiar sí que me ha pasado eso, ¿no? Que tener sobre todo aquellos jóvenes que vienen de familias donde los padres están separados y uno es muy permisivo y el otro es muy autoritario y ellos no quieren ni una cosa ni la otra, el que les permitas todo tampoco a ellos es que tampoco es retador y es ellos un buscan flaco el favor, reto. les haces un flaco favor con eso. Porque Efectivamente. la vida no les va a demostrar eso. Además, yo con el tema de, por ejemplo, el transporte y logística como el comercio internacional, son sitios donde les van a maquetear, es decir, tienen que estar preparados para todo. Y entonces yo les intento enseñar de que no es tan fácil y mis experiencias como profesional trabajando en el sector les hago captar que no va a ser todo un camino de rosas y que van a tener muchos, y además es que la vida te enseña y que las experiencias son propias y las tienes que aprender tú, nadie te las puede enseñar. Pero me baso mucho también en decirles opiniones propias de experiencias mías para que entiendan mi punto de vista y que no me lo estoy inventando. La docencia significa eso, enseñarles la vida, es decir, cómo tienen que luego lo cojan o no. Sí que es verdad que gracias a Dios el año pasado tengo contacto con muchos de mis alumnos y mantengo ese contacto, con lo que me demuestra que no lo estoy haciendo tan mal cuando tienen en cuenta mis opiniones y me piden opiniones para cursos, para tal. O sea que muchísimas gracias, Sara, ha sido a mí me ha encantado, de verdad, Gracias, personalmente, Natalia. muchas gracias, Sara. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, Marina también ha puesto, no sé si quiere comentar, pero se ha puesto en el chat, te da las gracias también, Sandra, dice que da clase de artístico y que también se ha Gracias a visto ti, muy Marina. reflejada. Se ha visto muy Artístico, qué reflejada con bonito. lo que estabas diciendo. Bueno, a ver Marina si tiene un alguien reto ahí, más. las asignaturas más relacionadas con las artes, que están un poco normalmente más olvidadas, más dejadas de lado, precisamente tienen un gran trabajo para motivar a aquellos que les encantaría ir por ahí. Joana también. A Johanna, que la estoy viendo, Sí. sí, gracias a ti. ¿Puedo comentar algo que me Mira, sale sí, mejor claro. decirlo Estamos porque dentro de tiempo, sí. creo que me tardo mucho escribiéndolo y al final me equivoco? Bueno, simplemente quería agradecer todo lo que comparten porque yo sí que he impartido clases, pero el ámbito en el que yo me he desarrollado ha sido más bien clases a adultos, a personas que están en clase, en talleres prácticos, pero están ahí porque quieren y van con un objetivo ya definido y es muy diferente ese ámbito al ámbito de primaria, secundaria e incluso tal vez también bachillerato. Yo soy bibliotecaria en el colegio Brains, en el Lombillo, pero a veces tengo que sustituir a algún profesor. Yo tuve una formación en Bellas Artes, así que tengo una parte sensible un poco fuerte
Y eso siempre yo noto cómo me ha regido durante todas mis actividades profesionales. Entonces, siempre que estoy en aula con los chicos, trato de interesarme por su persona, por su pequeño individuo que están formando, y sí noto ciertas carencias, tanto mías como de ellos. Mías porque a veces hay situaciones que me rebasan en el sentido de que noto que tienen baja autoestima, por ejemplo, o que no llevan una buena relación entre ellos, no saben cómo comunicarse cuando son nuevos, por ejemplo, en clase, que se ven apartados. Y eso, como yo soy nueva, pues también noto cómo me hace falta experiencia para poder lidiar con todo ello, ¿no? A veces logro empatizar con ellos muy rápido, a veces no tanto, pero siempre intento que por lo menos los 50 minutos o 45 minutos que estoy frente a ellos se identifiquen en un momento, en un instante por lo menos, y que ese instante me sirva de escalón para la próxima sustitución, porque yo pues no estoy con ellos día con día. Entonces, ese escalón que yo quiero establecer con ellos, ese punto de contacto, para cuando me vean en la biblioteca, me identifiquen y que sepan que ahí en la biblioteca, estando yo, pueden tener un punto de confianza, porque la biblioteca es lo que yo quiero comunicarles, transmitirles, es que no solo es para el castigo, ¿no? Porque casi siempre los profesores los mandan, es que tengo falta leve, es que tengo falta grave, y los mandan castigados. Entonces, lamentablemente es un estigma que tiene la biblioteca por tradición, y yo quiero romper eso. Entonces, cuando tengo sustitución, aprovecho y utilizo un poco estas herramientas que tú has mencionado, no de manera profesional, porque yo no soy profesional en la docencia, pero bueno, eso es lo que intento. Muchas gracias por todo lo que has compartido y por Gracias a ti. lo que comentan. Sí, bueno, no olvidéis que al final toda esta reflexión también la tiene que hacer uno mismo. Yo acabo muchas veces mis días preguntándome qué puedo hacer mejor mañana también. No solamente se lo pregunto a ellos. Entonces, al final es un crecimiento que tiene que ser en las dos direcciones. Así que muchas gracias por compartir, porque tu aprendizaje también al final es importante. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. Ahí está. Y de ellos también aprendemos un montón. Muchísimo, cierto. Sí, bueno, gracias. A ti. Gracias a ti, Ojalá. Bueno, pues nos quedan un minutito. Tienes otro mensaje, Sandra, en el chat de agradecimiento, directora. Es bueno compartir todo lo que ocupa y puede ocupar la mente y corazón de nuestros adolescentes, conocerlos mejor y saber llegar a ellos. Muy bien. Bueno, pues si os parece, pues ser rigurosos con el tiempo y cumplir con los tiempos que nos habíamos marcado. Vamos ya cerrando. Yo, si me permites, Roberto, recordar lo del descargable que estará en la web. Sí. Si no tenemos ningún problema más con la web, la semana que viene. Y si no, pues como bien he dicho, en las redes me podéis encontrar y yo os lo comparto encantada vía mail o como sea. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas que nos habéis acompañado esta tarde. Gracias a ti, Sandra, por tu magnífica intervención. Y nada, recordaros que, bueno, Sandra estará con nosotros también de forma física, si todo va bien, el día 1 y 2 de julio en el Congreso IMAT en Valencia. Y bueno, el 4 de noviembre es el siguiente webinar que viene de la mano de Esther Azola. Y nada, aquí tenéis un poquito toda la información, os animamos también a participar. Y bueno, pues que tengáis un buen fin de semana a todos. Y que muchas gracias por esta tarde. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Gracias, adiós, aunque buenas sea tardes. a la distancia. Buenas tardes. Adiós, gracias. Adiós. Chao. Buenas tardes. Bueno. Ya estamos, ¿no? Sí, ya está saliendo Genial. todos los que estamos dentro. Ya quedan solo 15. Perfecto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, Roberto y Esi. Gracias a ti. A ver, sí. Sí. A ver en el Congreso si nos vemos de verdad.
Fíjate. Sí, ojalá, madre mía, tenemos una situación. Sí. Veremos a ver, Sí, a ver cómo qué tal. avanzamos. A ver, poco a poco.